¿Ya están todas atentas? Porque miren que les traigo una invitación. Nos llegó una carta con una invitación. Y Unidas en Cristo, ¿por qué? Porque en el grupo de mujeres que nosotros estamos todo el año y haciendo cosas, el grupo de femenino de aquí de Departamento Hispano de Grace Community Church se llama Unidas en Cristo. Por lo tanto, usted que ha venido hoy, también esta invitación es para usted. ¿Ok? Porque está aquí, y esto se llama Unidas en Cristo. Así que no importa de dónde venga o cómo se llame su grupo, hoy es Unidad en Cristo. Así que esa invitación es para usted. Pero miren que es una invitación muy especial. Esta invitación vino por vía aérea. Fíjense que este es un sobre que viene del exterior. Y vamos a ver cuál es la invitación. Abrimos el sobre y fíjense lo que dice. El Palacio de Buckingham invita a las damas de Unidas en Cristo para el té anual con Su Majestad, día noviembre 21, hora 5 p.m. Es de Inglaterra, de la reina de Inglaterra, y nos invita a tomar el té. ¿Qué les parece? ¿Se anotan? Yo me imagino que van a estar todas muy contentas, ¿verdad? Pero, ¿qué nos ponemos? ¿Qué será lo propio? ¿Qué será? No se preocupen que a lo largo nos vamos a dar cuenta qué vamos a tener que decir y qué vamos a tener que ponernos y cuáles son los modales que tenemos que estar con la reina de Inglaterra. Pero ahora nos quedamos con la invitación. Imagínense ustedes que nos llegó esta invitación y nos dice, hay un avión esperándolas. Allí ustedes ya prepare su equipaje que ya está esperando y directito la llevan a Londres y después a Buckingham, al Palacio de Buckingham, porque Su Majestad las está esperando. ¡Wow! Yo me imagino que ni dormiríamos, ¿verdad? Tendríamos que hacernos las maletas y qué ponemos y qué no ponemos y qué... ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto excited, cuánta emoción por una invitación de una reina que nos va a llegar y que vamos a tener que ir? Nadie va a decirle no si le invita a la reina, ¿verdad? ¿Se animarían a decir no? Ay, no, es que tengo muchas cosas que hacer, no, y tengo que lavar los platos, no. Que los platos esperen, no que los lave otro. A mí la reina me invitó, ¿o no? Pero saben, tenemos una invitación mucho más importante. Tenemos la invitación del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y esa invitación realmente es ante Su Majestad. Y Él sí que es la Majestad, porque es el Rey de los Reyes. Es el Señor de los Señores. Es aquel que el Creador de todo y el cual dice que todas las naciones están en sus manos, aún los reyes de esta tierra. ¿Se dan cuenta? Nos hemos preparado y nos hemos mentalmente transportado al Palacio de Buckingham para una eventual invitación de una reina humana. Pero tenemos la invitación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿cuál es esa invitación? Fíjense que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto está en Hebreos 4:16. Es la invitación del Dios mismo que nos dice, acérquense, vengan cerquita mío, y porque es un trono de gracia y van a alcanzar misericordia. Ahora, nos damos cuenta que Él nos está invitando. Nos damos cuenta. Esta es la invitación que nos hace, pero nos damos cuenta quién nos invita. Está en la palabra de Dios y es para todas nosotras. Es el Rey de Reyes el que nos está invitando. Entonces, ¿quién es el que nos invita? Pues el que nos invita es Dios mismo. Es aquel Señor creador de cielo y la tierra. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, ¿y cuántas veces? Hermanas, seamos sinceras con nosotros mismos. Yo no voy a pedir ni que levanten la mano ni nada por el estilo, ¿no? Pero con nosotras mismas, seamos sinceras. ¿Cuántas veces pasamos por alto esta invitación? ¿O cuántas veces no sabemos cómo presentarnos
y lo tenemos ahí como... ¿Vieron cuando nos damos cuenta cuando tenemos Tylenol en casa? ¿Cuándo nos damos cuenta cuando tenemos Tylenol? Cuando nos duele algo, porque si no, ni sabemos dónde está el Tylenol. Se supone que tiene que estar ahí, ¿verdad? A veces a Dios lo usamos allí. Y la invitación de acercarnos a veces es más un pedido de emergencia. Señor, tengo que presentarme, no sé qué hacer, no sé qué decir o no. Un pedido de emergencia más que la cita que tengo ante la majestad. Por eso es que en esta mañana o en este día entero quisiéramos que nos pongamos ante su majestad y revisemos nuestra vida y revisemos nuestro tipo de oración, nuestro tipo de comunicación, y si realmente estamos tomando en serio esta invitación, o muchas veces pasa como que, ay, no, tengo muchas cosas que hacer, después hablo, después oro, después, ¿no? Es la invitación del Rey de Reyes que nos dice que nos acerquemos a Él. Fíjense ustedes quién es este Dios, que a veces nosotros, perdonen si algunas tienen la costumbre, pero hay muchas que dicen Diosito. Ahora vamos a ver ese Diosito que nos decimos, ¿quién es? Es el Rey de Reyes, ese es el Dios de dioses. Y vamos a ver si a una reina, después lo vamos a ver, si a una reina humana hay cosas que no podemos decir. Imagínense ante el Dios ante el Rey de Reyes. A veces ponemos a Dios chiquito. ¿Por qué? Porque no tenemos idea de quién es Él. No es para asustarla ni para alejarnos, al contrario, Él nos dice que nos acerquemos. Él nos pide, pero nos vamos a dar cuenta cómo tenemos que hacerlo y por qué tenemos que estar cerquita, por qué lo hacemos, por qué podemos estar cerca. Fíjense cuando lo que vio Isaías 6, del 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo, esta es palabra de Isaías mismo, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. ¿Se dan cuenta? En el cielo hay un trono alto y sublime que está por encima de todo. Ese es nuestro Rey de Reyes. Ese es el que nosotros decimos Diosito. Imagínense que vamos al Palacio de Buckingham y le decimos, ¿está Elizabethita? Nosotros no le vamos a decir así, ¿verdad? Vamos a ver cómo la tenemos que tratar, después nos vamos a dar cuenta. Estamos ante el Dios de dioses, al Rey de Reyes, el Señor de señores, y le debemos todo nuestro respeto, nuestra reverencia, porque a veces no confiamos porque lo pensamos que Dios es chiquito. Tenemos el Dios al cual nada es imposible. Fíjense que sigue, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro. Miren los ángeles cómo están ante la presencia de Dios, porque ellos no se creen dignos, y esos que son santos, los ángeles, no tienen pecado, no son dignos, se tapan los ojos. Dice, cubrían, y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, fíjense qué coro, Santo, santo, santo. Uno decía santo, el otro decía santo y el otro grupo decía santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Esta es la visión que tuvo Isaías, de un Dios santo, santo, santo. A ese Dios en el cual nadie podía acercarse, y menos cerquita, como nos está diciendo Hebreos. Por eso pongan esto en mente, porque nos vamos a dar cuenta por qué podemos ahora estar cerquita de ese Dios santo. ¿Y cuál fue la reacción de Isaías? ¿Cuál fue su reacción? Versículo 5. Fíjense que no agarró el teléfono y llamó a otro profeta y dice, ¿sabes lo que vi? No lo publicó, no hizo nada, no se puso a reír y a danzar. ¿Qué hizo? Fíjense versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él había visto al Rey. Él había visto la magnitud de ese Rey.
el rey que tenían Usías se había muerto, pero ahora ¿qué vio? Vio al Rey de Reyes. Vio al Señor de Señores, aquel que está por encima de todos los reyes. El trono estaba ocupado, hay un rey que lo ocupa. Ese es nuestro mismo Dios, querida. En el Nuevo Testamento no lo achicaron a Dios, porque nosotros decimos, bueno, el Dios del Antiguo Testamento. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, no hay sombra de variación. Por lo tanto, es el mismo. Es el mismo Dios santo, santo y santo que hoy tenemos. Y a ese Dios es el que nos invita, vengan cerquita. Y uno puede decir, ¿cómo? Bueno, fíjense ustedes que también lo que pasó con el pueblo de Israel. Éxodo 20, 18. Es cuando Dios le iba a dar la ley, las leyes. Y entonces dice, y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y ¿saben qué? El pueblo no se puso a aplaudir, bien, qué espectáculo, bárbaro, qué bueno. ¿Saben? Miren la reacción del pueblo, versículo 19. Y viendo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Estaban espantados solamente de ver. Es el poder de Dios manifestado ahí con relámpagos y rayos y truenos y demás. Ellos no querían, ellos sabían las condiciones que estaban. Y lo mandan a Moisés. Moisés, habla tú y nosotros te escuchamos, después nos cuentas. ¿Verdad? Pero ellos no querían exponerse. Pero el mismo Moisés quiso, mire, Éxodo 33, 18, te ruego que me muestres tu gloria, lo que le pidió. Dios, te pido que me muestres tu gloria. Y el Señor, mire lo que le dice, versículo 20. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. No me verá hombre y vivirá. Quiere decir que nadie se podía acercar, menos estar cerquita y menos hablarle a Dios de dioses, a Dios santo, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y entonces uno dice, ¿cómo se comunicaban antes? ¿Cómo hacían? Porque si no se podían acercar, ¿cómo podía Dios explicarle lo que él quería? No tenía escrita la Biblia. ¿Cómo podían ellos saber? ¿O cómo podían ellos acercarse a Dios? Bueno, Dios usaba gente. Y fíjense cómo Dios se comunicaba. Cómo Dios se comunicaba. Y ahora les pido que miren, porque le pongo cosas gráficas, porque así es como yo entiendo, ¿ok? A mí me parece que si yo entiendo dibujito, ustedes también van a entender. ¿Qué hacía Dios? Bueno, ahí hay hombres, ¿verdad? Ahí hay hombres. Los hombres en la tierra, Dios en el cielo. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo se comunica Dios con esa gente? Pues Dios mismo toma un hombre entre los hombres. Era un hombre entre los hombres. Y le dice a ese hombre lo que él quería que los hombres supieran, o las personas supieran. Y a él lo llama profeta. Profeta. Profeta es alguien que comunica al pueblo las verdades de Dios. Lo que Dios decía. Dios no le iba a hablar uno por uno, pero Dios tomaba a un hombre específico, le hablaba a ese hombre, y hay muchísimos profetas que tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Quién nombra alguno? Isaías, Jeremías, ¿qué más? Hay muchos profetas. Miren cuando vamos a los profetas menores, muchísimos profetas menores. ¿Alguien se sabe todos los profetas menores? Osea, Joel, Amós, Zacarías. Bueno, tenemos muchos. No eran menores porque eran más jovencitos. Eran menores porque tienen menos capítulos, ¿verdad? Pero eran los que comunicaban al pueblo lo que Dios quería decirle, o lo que Dios le estaba diciendo. La mayoría de las veces era arrepentidos, volveos, porque están yendo por mal camino. Eso es lo que hacía un profeta, le comunicaba al pueblo lo que Dios decía. No es que agarraba a uno y le decía, mira, vos te vas, me parece que vos te vas a casar con ella porque sí te... No, eso no es un profeta. El profeta le comunica las verdades de Dios a la gente. Ese es un profeta. Pero también uno puede decir, bueno, ¿y cómo se comunicaban los hombres con Dios? Bueno,
cómo el hombre se comunicaba con un Dios santo. Ahí está Dios, sigue estando en el cielo. Y ahí están los hombres, ¿verdad? De nuevo, Dios toma un hombre de entre los hombres y ese hombre lo llama sacerdote o sumo sacerdote. ¿Qué hacía este sacerdote? Pues ofrecía un cordero, en el cual era santo, un cordero el cual no tenía tacha alguna, el que era perfecto, ese cordero, un animalito. Y mataba el cordero y por medio de la sangre cubría el pecado de la gente. Había un lugar específico donde tenían que hacerlo y ahí Dios lo llama sacerdote o el sumo sacerdote. Ahora, lo que estoy poniendo los cuadritos ahí es la distribución del tabernáculo o el templo, que es donde tenían que ir a ofrecer esos sacrificios para que el hombre podía reconciliarse con Dios. Recuerden, el Dios santo y el hombre pecador. Dios elige a un hombre entre los hombres para que le comunique sus verdades, pero también elige un hombre entre todos los hombres para que por medio de una ofrenda, allí llevada en el altar, tenían que matar ese corderito, pasaba por el lugar santo y lo llevaba hasta el lugar santísimo, pero había una cortina gruesa que no permitía pasar del lugar santo al lugar santísimo todas las veces que querían, solamente una vez al año, y con la sangre del corderito tenía que pasar y llevarle para la ofrenda de todo el pueblo, porque Dios miraba la sangre y pasaba por alto los pecados. No, esa sangre no quitaba los pecados, los cubría, porque no era una ofrenda perfecta, cubría. Por eso la cortina gruesa, ese velo que habla la Biblia, esa cortina gruesa que separa los dos lugares, estaba allí. Por más que llevaban la sangre del corderito, la cortina o el velo estaba allí. Tenía que pasar por el velo y ofrecerlo arriba del arca del propiciatorio, que ahí es delante de la presencia de Dios, ofrecían esa sangre una vez al año. Y con sangre de un cordero inocente, Dios cubría el pecado para que esa relación del hombre con Dios podía ser restituida. Recuerden, el pecado separa. El pecado separa de Dios. El pecado nos hace ajenos a Dios. En el jardín del Edén no había cortina, no había velo. ¿Por qué? Porque había inocencia, no había pecado. Pero el hombre pecó y fue echado de allí. Desde ahí en más, pues todas las generaciones pecaron. Por lo tanto, estamos separados de la gloria de Dios. ¿Cuál era el significado de esto? ¿Dios es santo? Pues el hombre es pecador. Dios es santo, el hombre pecador. El pecado, dice Isaías 59:10, lo que veníamos diciendo, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado hace que haya una separación del hombre, de la criatura, con Dios creador. ¿Por qué? Porque hace separación. El pecado es algo que separa. Dice un profeta menor, dice que es muy limpio de ojos Dios para ver el pecado. Dios no puede ver el pecado. Por lo tanto, eso separa. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Hay una versión dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Nos hemos alejado de Dios. Por lo tanto, no hay persona alguna que pueda decir: eso era otro, yo no tengo pecado. Todos, dice la Biblia. Y todos es todos. Todos es todo. Por eso ellos necesitaban un mediador. Necesitaban mediadores, necesitaban el profeta y los sacerdotes, alguien que les dijera cuál era la función, lo que Dios quería, y los sacerdotes, que era el que ofrecía la sangre para cubrir el pecado del pueblo. Una sola vez al año, una sola vez. Pero ¿cuándo cambió? Dios envía a su Hijo Cristo. Dios envía a su Hijo Cristo. Y cuando Cristo vino a la tierra, Él era el perfecto profeta.
¿Por qué? Fíjense lo que dice Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Quiere decir que viene a hacernos conocer, nos vino a decir lo que el Padre quería. Era el profeta. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y ya vimos en el Antiguo Testamento cuántos profetas hubo, en estos postreros días, ahora desde que Cristo vino hasta aquí, nos habla por medio de un solo profeta. ¿Quién es? Cristo. En estos postreros días, desde cuando habla la Biblia de postreros días, después de que el Señor Jesús hasta aquí, nos habla por medio de una sola persona, que es Cristo. Cristo. ¿Se acuerdan en el monte de la transfiguración? Cuando Pedro estaba tan entusiasmado, podemos hacer 3 enramadas aquí, ¿verdad? Y una para Jesús, claro, pero también una para Moisés y una para Elías, y nos quedamos aquí. Y la voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, a él oí. Moisés calla, Elías calla, y queda Cristo. Es solo Cristo. Cuando ellos abrieron los ojos, ¿quién quedó? Solo Cristo, los demás se fueron, desaparecieron. ¿Por qué? Porque Cristo es la razón de lo que Dios vino a hacer con nosotros. Él es la razón de nuestra existencia hoy. ¿Y por qué podemos acercarnos? El perfecto profeta vino a mostrarnos al Padre. Y no solamente vino a mostrarnos al Padre. Juan 14, 8 a 11 nos vino a decir lo que decía el Padre. Juan 14, 8 al 11 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, y Él hace las obras. Creedme que soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Él no solamente vino a decirnos lo que decía el Padre, sino que vino a mostrarnos al Padre. Juan 1.1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era... Ese Verbo es la palabra, es la manifestación de Dios. Lo que Cristo vino a hacer es a manifestarnos lo que el Padre era. Lo que ningún profeta pudo hacer, Cristo lo hizo. Los profetas venían a decirle lo que Dios le había dicho, pero Cristo lo había visto porque había visto al Padre, había estado con el Padre. Recuerdan que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son los 3 Dios. Son los 3 uno, y los 3 es Dios. Roles diferentes, Dios envía al Hijo, y el Hijo vino a manifestar al Padre. Hay muchos que dicen: bueno, si yo a Jesús le tengo más confianza, porque como que está más amigo. Ah, no, pero Dios Padre, mi respeto. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es el carácter de Dios? Pues el carácter de Cristo. A veces pensamos que Jesús es más compasivo, pero Dios... Entonces, bueno, Jesucito, si le dices a tu padre que... No, es Dios de la misma manera. Y tenemos un Padre que es compasivo con nosotros. Pero sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Pero también es el perfecto sumo sacerdote. Perfecto sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que era... Dios buscaba un hombre de entre los hombres y le revelaba a ese hombre lo que él quería decir, profeta. Pero también Dios buscaba un hombre entre los hombres y ese hombre ofrecía el sacrificio. Ahora, cuando Cristo vino a la tierra, ustedes nunca se pusieron a pensar, ¿por qué Cristo vino como un bebé? Podría haber venido... qué sé yo, una semana antes de morir y ya está, ¿verdad? Descendió del cielo, ya está, ya cumplido, ya está. No, Él vino porque vino a identificarse con nosotros los hombres y vivió de la manera santa que Dios quería que nosotros viviéramos. Él vivió la vida que yo no pude vivir porque Él era santo. Estuvo entre los hombres
pero sin pecado. Y Él es santo. Y ahora viene a ofrecer. Y vamos a ver que este perfecto sumo sacerdote, Hebreos 7, 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los sumos sacerdotes de la antigüedad primero entraban con sangre por su propio pecado, porque si no, no podían estar ante la presencia de Dios. No podían ser intermediarios de nadie, porque primero ellos tenían pecado. Primero ofrecían por su pecado y después por los pecados del pueblo. Cristo no necesitó. Santo, apartado de pecadores, hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Cristo. Vino como un bebé, estuvo mezclado con los hombres, nunca pecó. Nunca pecó. Y este sumo sacerdote vino a acercarnos a Dios. Cristo era la perfecta ofrenda. Fíjense lo que dice a Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, cuando lo vio venir, ¿cómo lo anuncia a aquellos que le seguían a él? He aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense cómo dice, quita, no cubre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el sumo sacerdote ofrecía la sangre que cubría el pecado? Ahora dice, quita el pecado. Ya no hay más pecado, porque es una ofrenda perfecta. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo ofrecía el sacrificio, sino que Él mismo era la ofrenda. Este sumo sacerdote fue completo, no Él solamente iba a ofrecer un sacrificio, Él mismo era el sacrificio. Él mismo fue a la cruz, Él mismo fue a ocupar el lugar que merecíamos. Él mismo, este sumo sacerdote, era el que ocupó el lugar nuestro. Ningún sacerdote moría. Los sumos sacerdotes ofrecían un sacrificio con sangre ajena. Por eso era que continuamente tenían que ofrecer todos los años. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una sola vez y para siempre. La ofrenda fue perfecta. La ofrenda fue su vida perfecta, ocupando mi lugar. Él mismo entonces era la ofrenda. Fíjense que Cristo ocupó mi lugar. 1 Pedro 2:24. Y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Quien llevó él mismo nuestros pecados, Cristo en la cruz llevó nuestros pecados. Él se ofreció a sí mismo porque Él no tenía pecado, era santo, pero en la cruz Él llevó nuestros pecados. Y fíjense lo que dice Romanos, por haber pecado la ira de Dios estaba sobre mí. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La impiedad es un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios y es vivir independiente de Dios. ¿Saben qué? Así vivíamos nosotros. No tomábamos en cuenta a Dios, vivíamos independientemente. Dios dice eso, pero ni siquiera sabíamos lo que Dios decía si ni leíamos la Biblia. ¿Verdad? Pero un día nos dimos cuenta de lo que hizo Cristo por nosotros. Y dice que por haber vivido de esa manera, la ira de Dios estaba sobre nosotros. La ira de Dios, ¿se dan cuenta? Y dice que nosotros vivíamos así. Fíjense lo que dice Efesios 2:3. Así vivíamos nosotros, éramos hijos de ira. Entre los cuales, dice aquí, y nadie se agache porque todas incluimos, todas calificamos para esto, entre los cuales también todos nosotros, fíjense que hasta Pablo se incluye, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira, merecíamos la ira por haber pecado, por haber vivido
de espaldas a Dios, haciendo lo que nosotros queríamos, los deseos de nuestro corazón. Y no piense que cuando digo pecado me estoy refiriendo a los pecados totototes grandes que nos escandalizamos. Pecado, como dijimos antes, es vivir independientemente de Dios. Es hacer lo que nosotros queremos y vivir como nosotros queremos y como nosotros nos gusta, sin tener en cuenta a Dios, lo que Dios quiere. Así dice Pablo, así vivíamos nosotros. Éramos, por lo tanto, hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos así. Pero Cristo pagó el precio de mi pecado. Qué hermoso, ¿verdad? Cristo pagó el precio de mi pecado. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjense este texto, ¿eh? Yo creo que muchas lo saben de memoria y lo han escuchado muchas veces, pero vamos a poner el entendimiento, ¿verdad? Vamos a leerlo de nuevo como si fuera la primera vez que lo escuchamos. Fíjense, es tremendamente profundo. Dice, al que no conoció pecado, al santo, más sublime que los cielos, inocente, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios. Dios lo hizo pecado. Porque dice Isaías que Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Lo hizo pecado. Para que nosotros, ¿qué? Fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué tremendo. Yo le doy a... ¿Qué contribuyo yo? Mi vida de pecado. Dios que me da la justicia de Cristo en mí. Qué cambio. Qué cambio, ¿verdad? Ahora, ahí estoy yo. Pongan atención que hay otro dibujito. Yo, con pecado. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que todos hemos pecado. Yo, me incluyo, pecado. Por lo tanto, Dios Santo, la ira de Dios está sobre mí. Su ira sobre mí. Pero Cristo muere en la cruz, cargando mi pecado. Él que era justo, santo, inocente, sublime, más sublime que los cielos, muere en la cruz. ¿Y qué hace? Dios pone mi pecado sobre la cruz. Por lo tanto, la ira de Dios ahora está sobre Cristo. Él en la cruz pagó la ira que yo merecí. Yo creo que a veces, las que hace un tiempo que somos creyentes, a veces tomamos como muy a la ligera. Sí, Cristo murió en la cruz por mis pecados. Y le presentamos el evangelio a otro. Sí, Cristo murió en la cruz por mis pecados. Sí, gracias a Dios, ya está. Pero qué profundo. Él cargó y Él pagó, Él cargó sobre Él mis pecados y la ira de Dios fue sobre Él. La ira, para que yo fuera salvo de la ira, Dios cargó sobre Él la ira, su ira. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Justamente por eso, porque la ira de Dios estaba sobre Él. Dios apartó el rostro de su Hijo. ¿Y qué pasó ahí? Me da su justicia, me da su justicia. Ya no hay más ira. Cristo tiene su justicia y yo con mi justicia. La ira de Dios fue satisfecha. Alguien pagó el precio. Había un pastor en la Argentina que decía, y siempre me quedó grabada, la salvación es gratuita, pero no es barata. A Dios le costó todo, a Cristo le costó su vida. Y no solamente la vida de morir como un mártir, Él murió voluntariamente. Por eso no soy muy amiga de las películas donde resaltan tanto el sufrimiento físico de Cristo. Sí, la muerte de cruz es horrible, pero muchos murieron en cruz. Pero solamente uno fue santo, sublime, inocente, apartado de pecadores. Solamente uno. Y Él cargó la ira de Dios sobre Él. Para que yo hoy pueda ser libre de esa ira. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Yo creo que muchas veces nuestro corazón tendría que estar de rodillas y decirle, Señor, gracias. Gracias por lo que me has dado. Gracias por lo que has hecho conmigo. Gracias porque ahora ya tu ira no está sobre mí. No tenemos que estar con miedo como estaban en el Antiguo Testamento. Ay, no, yo no quiero. Hay una invitación que me dice que hable cerquita. ¿Y saben por qué? Otra vez el dibujito. ¿Se acuerdan? Lugar santísimo, el lugar santo y el altar.
Y allí hay una cortina. Cuando Cristo muere, el velo del templo se rasga de arriba a abajo. ¿Qué quiere decir? Dios rasga el velo. Y ahora hay libertad para entrar a la misma presencia de Dios. ¿Por medio de quién? Por la medio de la sangre de Cristo. Si sacamos a Cristo, pues hay una tremenda barrera. No es que todos los caminos llevan a Dios, no es verdad. Porque Cristo es el que pagó el precio. No la iglesia, no una religión determinada. Cristo pagó el precio para que yo pueda hoy acercarme a Dios. Tal fue su sacrificio. ¿Qué es lo que Cristo consiguió? Dice Hebreos 4, 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, fíjense, sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Es una invitación? Es una invitación. ¿Cuál es la invitación? Acerquémonos, ir cerca de Dios. ¿Cerca del Dios Santo? Sí, ya no hay más velo, no hay más barrera. Cristo pagó el precio. No voy o porque hoy me porté bien, porque hoy oré a la mañana, entonces sí voy a poder acercarme a Dios. No. Me acerco a Dios no en mis méritos, me acerco a Dios por lo que Cristo hizo por mí. No es lo que yo hago, ni lo que yo tengo, ni lo que yo pueda hacer. Todo eso es como para Dios, no vale nada. Lo que vale es cuando estoy delante de la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo. Él es el sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Es el que ofrece y la ofrenda misma. Confiadamente, fíjense que en el griego es parresía, no sé ni cómo se pronuncia, pero lo que es interesante es que es todo y es acto de hablar. Eso es lo que quiere decir la palabra. Quiere decir que yo puedo ir ante Dios y puedo hablar todo lo que hay en mi corazón. Así, libremente. No tengo que estar con a ver si le digo a Dios, ¿sabe qué? Puedo ir a hablarle a Dios y contarle, porque ella sabe lo que hay en mi corazón. Puedo contarle todo, abrirle mi corazón a Dios. Confiadamente puedo acercarme, ir cerca del Dios Santo y hablarle confiadamente. Hablar libremente, volcar mi corazón ante el trono de la gracia, ante el trono de la gracia. Fíjense que cuando voy ante el Dios mismo, puedo hablarle libremente, confiadamente, puedo decir todo lo que hay en mi corazón, puedo expresar mis sentimientos. ¿Por qué? Porque hay el trono de la gracia, trono de la gracia. Ahí está el secreto, trono, porque hay un soberano. Señor, ¿recuerdan cómo Isaías vio? Había un trono alto y sublime. Ese trono puedo llegar hasta ahí mismo, ¿Y qué diferencia? Si hay un trono es porque hay un soberano. Y no es un trono de juicio. ¿Por qué no querían ir los del Antiguo Testamento? Porque sabían que con pecado lo único que era juicio. Si alguien pasaba ese velo y no era el sumo sacerdote y con sangre, moría. Así literalmente, morían. Por eso el sumo sacerdote tenía campanillas en la falda, vio que tenía una túnica, y tenían campanillas. ¿Por qué? Porque esas campanillas, mientras sonaba, quiere decir que estaba vivo, que la ofrenda estaba aceptada. Tenían sumo cuidado, no cualquiera, porque morían. Ahora puedo entrar hasta el trono de la gracia, porque no hay juicio. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo pagó por mí. En el Antiguo Testamento, los reyes, cuando hablaban los reyes normales, no cualquiera podía entrar ante la presencia de un rey.
no cualquiera. Por ejemplo, tenían que ser anunciados o llamados. Sobre todo, por ejemplo, si vamos al libro de Esther, le dice el tío, Mardoqueo, le dice, ve, habla al rey y tienes que pedir por el pueblo judío que estamos amenazados, habla, tú eres la reina, la preferida, la reina, la de verdad concubina, pero ella era la reina, ve. Y ella le dijo, no, yo no puedo. Si yo llego a ir sin ser llamada, me matan. Y era su esposa. Miren el rey que tiene en la casa, si le tienen que esperar que la llame. No podía ir en cualquier momento, salvo que, si el rey estaba de buena, extendía su cetro de oro y entonces le tocaba, la persona que se acercaba, tocaba la punta del cetro y le invitaba a venir. Entonces ahí se salvaba. Y Mardoqueo le dice, mira, si no vas, de todas maneras te vas a morir. Entonces, mejor que vaya porque eres judía, mejor que vaya porque no te vas a salvar. Y se fue. Y halló gracia. Y el rey le extendió el cetro, tocó la punta del cetro. Le invitó a... Bueno, si quieren toda la historia, lean el libro de Esther. Pero no murió. Pero qué interesante que este rey, el rey de reyes, señor de señores, podemos ir en cualquier momento. En el nombre de Cristo, porque es la única condición, ser salva por la sangre de Cristo. Y podemos llegar hasta tu misma presencia. Y no solamente vamos a ver, sino que hay un trono de gracia. No es un trono de juicio, es un trono de gracia. ¿Qué es gracia? Es el favor inmerecido. Dios me da lo que yo no merezco. Yo no merezco estar ante la presencia de Dios. Pero porque estoy en Cristo, estoy dentro de Cristo, estoy allí, envuelta en su justicia, Dios me acepta, porque estoy en Cristo. Si hay alguna amiga querida hoy que todavía no sabe si es creyente, si es salva por la sangre de Cristo, recuerden, este mensaje es para aquellas que hemos aceptado, no porque somos mejores, sino porque nos dimos cuenta que tenemos pecado y que así no podíamos estar ante un Dios santo. ¿Quiere tener esa misma relación que tenemos nosotras? Ven a Cristo. Él, hay gracia suficiente todavía. Hay gracia suficiente. Él puede perdonar los pecados. Requisito, reconocer que somos pecadores. Y que solas no podemos entrar al cielo. Hallar gracia para el oportuno socorro. Y dice, y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Para la ayuda oportuna. Para la ayuda oportuna. En el momento justo, en el momento de necesidad, ese trono de gracia se extiende para darnos la ayuda que necesitamos en el momento oportuno, cuando más lo necesitamos. No es un trono de juicio, no es un trono de gracia. Por eso cuando llegamos ante la presencia de Dios no podemos ir a decirle, bueno, Señor, yo estoy aquí indigna. Ajá. Dios no acepta nada indigno. Yo llego ante Dios porque soy digna. ¿Porque soy digna? Porque Cristo me rescató. Cristo me salvó y Cristo me hizo digna. Estoy en su justicia. Porque a veces pensamos como que Dios va a hacer la vista gorda y no me va a ver. Ah, bueno, vamos a pasar por alto los pecados de Esther. Total y simpáticas. No. Llegamos ante la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo. Él hizo el sacrificio perfecto, el sacrificio a nuestro favor. Cristo es la razón por la cual hoy puedo acercarme cerquita de Dios y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es el oportuno socorro? Cuando lo necesitamos, ahí estamos. ¿No le ha pasado que uno puede, que a veces encuentra personas que dicen, yo esto no lo podía, yo creía que no iba a poder pasar por esta circunstancia tan difícil? Sin embargo, la estoy pasando. Y con paz. ¿Por qué? Es el oportuno socorro de nuestro Señor. Ese es el oportuno socorro. Me acuerdo cuando murió mi sobrinito. Tenía 2 años. Murió ahogado en un accidente, ahogado en la piscina de la casa, en el pool de la casa. Y mi hermana, claro,
Estaba triste, pero no estaba desesperada. Y muchos los vecinos, como sabían que éramos cristianos, ¿dónde está Dios? Yo la miraba a mi hermana y yo decía, ahí está Dios, dándole el oportuno socorro en el momento más difícil de su vida. Oportuno socorro. Tristeza, claro que sí, pero no desesperación, porque hay un oportuno socorro. ¿Y qué nos sostiene? ¿Quieres hallar gracia? Ven ante el trono, porque es un trono de gracia. Acerquémonos y confiadamente, y no vamos a sentirnos defraudadas. Hallaremos gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Es increíble, pero en el momento que más lo necesitamos, ahí está la gracia de Dios. Me acuerdo cuando era un adolescente que una vez fui al pastor que teníamos y le dije, yo no creo que yo sea creyente, que yo sea salva. Y me dice, ¿por qué decís Esther? Un pastor que me conocía de siempre. ¿Y por qué me decís eso, Esther? ¿Por qué crees que no sos salva? Porque yo no me quiero morir. ¿Y por qué te vas a morir? Yo no sé, pero en mi casa está mi mamá. Ay, qué lindo, cuando yo me muera me voy al cielo. Ay, si el Señor viene. Yo quería vivir, no quería morirme. Y me dice, él se sonrió y me dice, ¿sabes por qué? Y le digo, no sé, ¿será que no soy creyente? No, porque Dios dice que vivas. El día que te muera, el Señor te va a dar, o que vayas a morir, el Señor va a dar el socorro oportuno. Por eso es oportuno, en el momento que lo necesites. No pienses ahora ya que vas a reaccionar si pasa lo que va a pasar. No, no funciona así. En el momento que lo está pasando, ahí viene el socorro. Por eso es oportuno. En el momento que más lo necesitamos. Confiemos. Hay un trono de gracia. No es un trono de juicio. Por eso podemos llegarnos cerquita de él. Nuestra seguridad dice, hay gracia suficiente para mí. Nos da su gracia y hay gracia suficiente para mí. Es una invitación. Más que la que nos llegó del Palacio de Buckingham. Nos llegó desde el mismo trono del cielo, el trono alto y sublime. Está por encima de todos los tronos. ¿Y qué nos dice? Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Que el Señor nos bendiga.